Buenas noches. Estoy agradecido al Señor y también se lo agradezco al pastor Marcelo de esta iglesia que me invitó, y también agradezco a los hermanos que están acompañando conmigo. Me afecta de falta de oxígeno. Anoche no tenía problema, ¿no? Cuando estaba predicando. En esta noche nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, del versículo 4 voy a leer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado
con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta el versículo 12 he leído. ¿Cómo están todos? Yo nací 1966. Se ve muy joven, ¿no? Se ve muy joven. No sé muy bien, Alejandro está teniendo, ¿cuántos años tiene? 60. Entonces solamente hay diferencia de como 6 años. Cuando yo nací en una ciudad se llama Seocheon, nunca había escuchado ustedes. Una ciudad muy campo, porque cuando yo nací en nuestra casa se quedaba bajo una montaña. Por eso estaba poniendo dirección, como 충청남도, 서천군, 서천읍, 사공리, 산 1번지. Estoy hablando coreano solamente. O sea, es decir que la dirección último y pone abajo de montaña número 1, así dice. Significa que se quedó debajo de la montaña. Por causa de eso, en nuestra casa no había canilla de agua. Cuando no hay agua, entonces hay problemas todas las cosas. De primero para hacer cocina, ¿cómo tiene que hacer? Tenía que sacar agua de tambor y luego tenía que llevar a mi casa. Cuando yo era adolescente, a menudo yo tenía que llevar de 2 tambores que estaba poniendo como yugo y con cadena, así llevando. Pero dentro de agua está lleno y está sacudiendo, entonces siendo y tenía que marchar frente, pero como si fuera borracho, así andaban. Hoy en día los jóvenes no pueden comprender esta palabra. Solamente desde como 50 años de arriba y puede entender. Así anduvieron, ¿no? Por eso en nuestro país se llama Corea del Sur. Durante 37 años fue gobernado por medio de Japón. Perdió derecho de nuestro país cuando conquistó Japón a Corea del Sur. Ellos hicieron una cosa, quitando nuestro idioma coreano. Era prohibido usar coreano entre la familia y también en la escuela. Pero en la familia secretamente estaba hablando antepasados, pero al llegar escuela sí o sí tiene que hablar japonés. Desde aquel tiempo perdía la letra y también idioma, derecho. Y también a menudo el gobierno de Japón, para hacer Segunda Guerra Mundial, convocaban a los jóvenes hombres para ser como soldados. Por causa de eso, muchas personas murieron. Y también cuando teníamos como cubiertos, como cuchara, palitos. ¿Saben que único país que existe en el mundo que palito de
metal utiliza. Palito de metal. Con eso toma un frijol. Así come, ¿eh? Entonces, hace tiempo ya estaba avanzado tecnología con palito de metal y cogiendo un frijol y comía. Por eso hoy en día Samsung semiconducto y está vendiendo al mundo como número 1. Una broma, ¿eh? Entonces, durante 37 años, como si fueran esclavos de Japón, así anduvieron. Pero entre muchos valientes coreanos fueron de Corea. En aquel entonces no había dividido Corea Norte y Corea Sur, sino que solamente existía un país, Corea. Pero los valientes que querían tener el derecho para tener independencia, ellos fueron a China, parte de Mongolia, ellos se unieron. Desde aquel tiempo estaban formando como militar y también informando a los coreanos que viven en el mundo para donación. Por dinero estaba haciendo como entrenamiento de los soldados para conquistar contra Japón, donde estaba coloniando a Corea. Pero por medio de apoyo de Estados Unidos, hizo como exploración de bomba atómica en 2 ciudades de Japón. Una es Hiroshima, otra es Nagasaki. En aquel entonces el rey de Japón, sin condición, se rindió. Por causa de eso, automáticamente nosotros, el país Corea, podía tener libertad. 15 de agosto de 1945. Y cuando se rindió el gobierno de Japón, todos los soldados, funcionarios que dominaban a Corea tenían que regresar a Japón. Pero en aquel entonces entraron los soldados de Estados Unidos y también Unión Nacional, Unión, ¿así no? Ellos ingresaron a Corea y también de parte del norte ingresaron soldados de como Rusia. Y pasando 3 años se independizó cada diferentes lugares de Corea del Sur y Corea del Norte. Desde aquel tiempo ya tenía que unir entre 2 países para tener un líder como presidente, pero no podía unir juntos. Por eso ya independizó Corea del Norte y Corea del Sur, se dividió como así lo que estamos andando. Pasando 2 años, el dictador de Corea Norte conquistó contra Corea Sur 1950, el día 25 de junio. Por causa de eso, muchos hombres fracasaron y murieron. También más de 3 millones de soldados de Estados Unidos por turno estaba ayudando para hacer guerra durante 3 años. Pero no podía lograr. Se quedó así como se dividió 2 países. Entonces,
1993 se terminó guerra y se quedó como ceniza de escombro de edificio que había derrumbado todo completo. Desde aquel tiempo muchos pueblos no tenían ganancia. Por causa de eso, entre los hombres pedían ayuda. Por los soldados de Estados Unidos, ellos regalaron de uniforme de soldado, entonces ellos se vestían. También a veces ellos de Estados Unidos nos regalaban bolsa de harina, trigo, arroz. Con eso podía comer. Por esa razón, cuando yo nací en 1966, nuestro país era más pobre que todo el mundo. No hay comparación de Bolivia, sino que es último lugar. Es decir que como 1960, por $60 tenía que pasar un año. Eso es nuestra condición, situación. Por esa razón teníamos humildad. Cuando uno tiene mucha dificultad de economía, ya automáticamente piensa solamente sobrevivir. No es necesario buscar cama muy linda, casa lujosa, no, sino que si tuviera pan, si tuviera poco de comida, suficiente. Pero en esa época, hasta como 1970, antepasados, nuestros padres, no podían comer, no podían satisfacer. Por eso cuando yo era como adolescente, cuando terminaba de clase, cuando regresé a casa, tenía que subir a la montaña. Porque a la montaña hay frutos y también raíz de árbol y algún flor que podía comer. Aunque no podía satisfacer, pero no hay otra cosa. Por esa razón, cuando los coreanos ¿cómo podemos decir? Los coreanos tienen conocimiento cerca de tomate. Tomate es como fruto, así piensa. No es fruto, es verdura, ¿no? Ustedes pueden hacer como ensalada, picado de tomate, puede ser como ensalada. Pero nosotros cuando éramos niños, cuando regresamos en patio, si hay fruto de tomate, tenía que comer crudo directamente porque tenía hambre. Desde aquel tiempo ya llegó la religión como evangélica. La iglesia evangélica de Estados Unidos enviaron muchos misioneros, como misioneros norteamericanos. Por causa de eso, como norteamericanos cuando llegaron a Corea del Sur, ya ellos enseñando idioma inglés, también construyeron el edificio de hospital, escuela, y también enseñaban la palabra de Dios. Por causa de eso, mucha gente anhelaba congregar la iglesia. Según mi caso, cuando era niño, como una vez al año, tanto quería visitar a la iglesia, una vez al año, porque el día de Navidad, porque el día de Navidad en la mañana, sí o sí la iglesia tenía que preparar comida y también dándonos regalo, una galleta. Pues anhelando que venga rápidamente Navidad.
para comer una galleta. Eso es mi infantil que estoy recordándome. Por esa razón, cuando yo era adolescente, en mi casa no había la electricidad. Imagínense cuando no hay electricidad, entonces por medio de la lámpara puede ver y leer, estudiar. Además, yo no podía estudiar bien, es decir, que era tonto. En mi corazón siempre surgía una pregunta a mí mismo. ¿Por qué yo necesito estudiar? ¿Por qué? No tenía nada de objetivo de estudiar, sino solamente me falta comida. Tengo que comer. Si como, ya suficiente. Por eso antes de terminar o graduarse de la primaria, de sexto grado, ya todos los maestros preguntan, ¿quién van a ingresar en el colegio y con quién no van a ir al colegio? Tenía que preguntar, ¿no? En aquel entonces yo levanté que no quería ingresar al colegio. Entre 350 alumnos, solamente habían 2 personas que no querían ingresar a secundaria. Uno de 2 era yo soy. Significa que era muy tonto, inútil, ignorante. Por causa de eso, ya tenía que trabajar. En vez de estudio, tenía que trabajar. Me llevó a Seúl, capital de Corea del Sur. Mi padre un día dejó allá, ya viva nomás. Desde aquel tiempo empecé a trabajar desde que tenía como 12 años. Entonces, dejando estudio, empezando a trabajar desde madrugada hasta la noche, ya tenía que trabajar. Además, el día domingo ya podía descansar, pero el día domingo no hay nadie que podía viajar o hacer turismo, no. Por eso estaba muy aburrido el día domingo. Mucho mejor desde el lunes, ya. Desde madrugada tenemos que trabajar y comer, dormir, ya, así nomás. Pero pasando casi como 10 meses, antes de terminar un año, yo escribí la carta hacia mi madre. Mamá, ¿cómo está? Yo vivo bien. Tal vez yo recuerdo de nuestra familia, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Enviando carta, mi madre cuando recibió carta, leyendo, llorando. Mi hijo está sufriendo. Mi hijo está trabajando desde niño. ¿Qué hago? Pues mi madre pensaba profundamente acerca de mi vida. ¿Por qué? Ahora está siendo como adolescente niño, no sabe nada futuro. Pero cuando haya pasado uno de como 15 años, 20 años, cuando haya crecido siendo adulto, ¿a quién echa culpabilidad? ¿Con quién queja? Quejará a sus padres. Pues mi madre tuvo la decisión. Ya mi hijo tenía que regresar a la casa, tenía que estudiar. Pero mi amo de empresa
que estaba dominando a nuestra vida, no quería soltar. Porque mirando mi trabajo, estaba siendo como obediente. Porque tenía hambre. Solamente me da comida suficiente. Aunque trabaja 10 horas al día, no importa, ya tengo que trabajar y comer. Satisfecho. Soy feliz. Pero de repente llamó por teléfono mi madre. En mi casa no tenía teléfono. Buscando un líder de comuna y ya de allá prestando y pagando dinero, llamó por teléfono a mi amo. Señor, envíeme mi hijo amado. De repente mi amo estaba asustado. Señora, ¿por qué? Está estudiando, no, está trabajando bien, está ganando $80 al mes. Está comiendo bien, no se preocupe. No. Ahora mi hijo tiene que estudiar. No, si estudia, ¿hasta cuánto año? ¿En qué grado va a estudiar? Solamente mínimo será como 3 años. Por eso tiene que comparar. Desde ahora si aprende trabajo, será como técnico, más tarde ganará bastante, pasando 3 años. Pero pasando 3 años estudiando, nada que ver. Durante 30 minutos estaba discutiendo. Mi madre, no, envíeme. Mi amo decía que no, déjelo. Pero por fin mi madre ganó contra mi amo. Cambie a mi hijo. Yo voy a conversar con mi hijo. Ya, él perdió, me entregó teléfono. Hijo mío, no piense otra cosa. Regrese a la casa, tiene que estudiar. Por la decisión de mi madre. Yo regresé a la casa. Ingresé secundaria, terminando bachillerato y ingresando en el servicio militar. 5 años. Terminé cuando servicio militar, que tenía 24 años. 1990. En ese momento, yo estaba buscando la verdad. Porque siempre mi corazón se quedaba vacío. Siempre estoy sintiendo como condenado. Al orar al Señor solamente yo tenía que pedir, Señor, perdóname mis pecados, yo soy pecador. Mientras tanto que oraba al Señor, siempre me surgía una pregunta: ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Ya, en esta noche voy a preguntar: ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Ninguna persona está hablando que el pecador se va al reino de Dios. O sea, uno que piensa que sí, el pecador puede entrar en el reino de Dios. Levante su mano con valentía. Wow. Cuando yo pregunto a la iglesia de Chile, casi la mitad estaba hablando, los pecadores pueden entrar en el reino de Dios. Así dicen. Yo he confirmado, el año pasado yo visitaba 29 iglesias de Chile. Cada momento estaba preguntando. Cuando yo pregunto así, como discuten entre sí. Se pelean. No, el pecador. Oh, no, el justo va. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, el versículo 10 así dice: no hay justo ni aún uno. Esa es la sentencia de Dios hacia los hombres. No hay justo
Ni aún uno. ¿Es decir que todos son pecadores o no? No responde. Tiene miedo para decir, hace rato nosotros hemos hablado que ya solamente justo puede entrar en el reino de Dios, pero no hay justo ni a uno, no. Entonces somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. Ay, me equivoqué, somos pecadores. No hay justo ni a uno. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Esa es la palabra de Dios. Amén. Solamente, amén, amén, amén. 15 personas por ahí están respondiendo. Esta noche voy a explicar detalladamente esa área, ¿no? No se preocupe. Cuando pregunto, voy a dar la respuesta. O sea, no hay justo ni a uno, es correcto. Porque cuando creó al universo, a la tierra, durante 6 días, Dios creó hasta los animales. Pero último tiempo, Dios, antes de crear ser humano, estaba conversando entre sí. Decía que vamos a crear el hombre como nuestra imagen. Nuestra imagen. La imagen de Dios. ¿Cuál es? El Espíritu. Por eso nosotros tenemos el Espíritu que Dios nos regaló. Por eso este cuerpo fue hecho material. Son 2 cosas. Uno es visible, otro es invisible. Visible es nuestro cuerpo que fue hecho por polvo de la tierra. Por eso dentro del cuerpo hay cabeza, hay ojo, nariz, boca, cuello, pecho, pierna, pie, hombro. Interior hay corazón, intestino grande, intestino pequeño, riñones, hígado, no sabe más. Pero es muy curioso, es que en el idioma coreano hay 2 palabras distintas. Uno es corazón. Corazón se dice en coreano, así dice, 심장. Alguien está repitiendo. ¿Ya? Hay que practicar. Ya, repita conmigo, 심장. 심장 es corazón, órgano. Uno de órganos de los cuerpos. Ya, significa que corazón es una bomba que circula la sangre. Es una bomba. Pero esa bomba sí o sí tiene que llegar una fuerza, se llama electricidad. Ya, no hay planta dentro del corazón, dentro del cuerpo, no hay planta como ni batería, pero sí o sí tiene que llegar un choque de shock de electricidad. Así dice, entre los científicos, así dice. Por eso cuando llega constantemente, como chispa, en aquel momento, corazón, después de nacer así, pum, 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 así salta. Aunque nosotros dormimos, pero en la noche, el corazón tiene que trabajar. Si el corazón piensa que yo estoy muy cansado, voy a descansar junto conmigo, con usted, al siguiente día será muerto. Por eso tiene que conversar bien con su corazón. Amén. Antes de dormir, acostado, tiene que decir: mi corazón, trabaje bien, sí, silenciosamente, yo voy a dormir.
La enfermedad de corazón, si no salta, si falla de saltar, es gran problema. Además, si para, funciona su ojo, su nariz, lengua, todo funciona hasta dedo, pero si para solamente corazón, ¿a dónde va? Al cementerio. Sí o sí tiene que sepultar. Por eso nosotros coreanos, desde niños así aprendemos, corazón es 심장. Otra vez, ¿ya? ¿Cómo dice? 심장. Todos son buenos estudiantes. Pero tal vez ustedes tienen conciencia. Pregunto, ¿tienen conciencia? Conciencia. Para explicar eso es muy complicado, ¿no? Porque cuando yo pregunto a los bolivianos, ¿qué es conciencia? Algo. Porque conciencia es invisible. Si corta de su pecho y abriendo, ¿se ve conciencia? No se ve. Aunque no se ve, pero ay. ¿Cómo sabe? Me siento por la conciencia. Ya, vamos a ver, conciencia. Cuando uno aprendió ética, moral, educación como exacta, en aquel entonces la gente no quiere robar. No quiere robar, ni quisiera estafar y mentir. Pero así tiene la regla en sí mismo, aunque no congrega la iglesia ni confía en Dios, nada. Solamente aprendió de la casa, de la ciudad, así aprendía. No debería mentir, estafar, insultar. Pero por la casualidad sí puede robar de zapato, de ropa, de dinero. Entonces esta conciencia sacude. Tú eres pecador. Entonces cada uno, aunque no cree en Dios, pero funciona. Conciencia. ¿Es cierto o no? Ya, eso es. También, cuando enamora, siendo joven, siendo jovencita, cuando ver, hay chispa. En aquel entonces, te quiero mucho, te amo. ¿Así habla o no? Ya, todos mentirosos. No quiere decir, no quiere hablar. ¡Wow! Desde niño estaba conversando con su novia o compañero, compañera, hablaba y se casaron, hasta ahora está haciendo, pero no habla. Significa que ya uno se siente amor como novio o novia, se siente más que otra persona. Al ver a esta persona no se siente como así temblando, pero al ver esta tal vez yo quisiera invitar cafecito. ¿Así va a decir o no? Dos personas solamente. Y a veces puede comprar regalo, le da. Y también a veces invita restaurante. A veces puede confesar.
señorita, ¿dónde está Flor? Señorita, por favor, cásese conmigo. Cásese conmigo. Cásese conmigo. Entonces, ya, por causa de eso se casa. ¿Es cierto o no? Ay, la mayoría de gente estaba casándose así. Ya, ¿se siente amor? ¿En dónde? No sabemos. No sabemos. ¿En dónde funciona esta conciencia, este amor? Y también odio. Wow, es terrible, terrible. Hay un dicho en Corea del Sur. Entre suegra y nuera, casi 80% son enemigas. Porque el sistema de casamiento de Corea del Sur, cuando se casa, mujer puede vivir en la casa de su marido, con sus padres, con suegro, suegra. Antepasados, la suegra es muy fuerte. Siempre lleva la llave de donde guarda alimento. ¿Cómo se dice? Despensa, así dice. Acero. Cualquier lugar donde guarda tesoro, arroz, alimento, llevando eso. No le da la llave a la nuera. Por eso siempre nuera, cuando quiere hacer cocina, entonces tiene que pedir: suegra, por favor, deme un poco de arroz. Cada día tiene que humillarse ante suegra. Entonces suegra domina. Mira, así tiene que hacer, así, tiene que nadar así. Por eso nuera siempre afligía. Única esperanza es suegra rápidamente muera. Si no muera, entonces pelea contra su marido. ¿Hasta cuándo nosotros podemos quedar acá? Vamos a ir a otro lado. No puedo vivir más durante 15, 20, así estoy andando. Entonces, ya se trata mal. Pero Bolivia al revés. Cuando se casa, hombre vive en la casa de su suegra. Ya, no quiero decir más ya. A propósito, odia. ¿Dónde funciona? Se llama el corazón invisible. Por eso entre los coreanos aprende diferente vocabulario. Se llama maum. Ya, repita conmigo. Maum. Maum es corazón invisible como tipo espiritual. ¿Qué nosotros tenemos? Esto. Como un plato que no se ve, pero funciona. Todo funciona. Por eso, en la Biblia sale esta palabra: en el corazón de Dios. En el corazón de Dios tiene gran amor y también a veces se arrepiente, a veces tiene odio de corazón de Dios. Así dice. Entonces pregunto, ¿Dios tiene carne? ¿No sabe? Dios es espíritu. Antes de crear ser humano, como decía, vamos a crear hombre por nuestra imagen. Por eso nosotros tenemos espíritu, se llama maum en coreano,
pero en español espíritu. En espíritu funciona con conciencia y luego el espíritu cuando cometió, en aquel entonces funciona la conciencia, le acusa. Tú eres pecador. Por eso entre todos los pueblos, entre todos los hombres del mundo no puede decir fácilmente, yo no tengo pecado, yo soy justo. Oh, absurdo. ¿Por qué? Todo el mundo está recibiendo condenación de conciencia. Todo el mundo está diciendo que somos pecadores. Pero ¿cómo puedes decir que yo soy justo? No, absurdo. Pero la Biblia nos enseña esta área. La salvación es decir que tiene que ser justo siendo pecador. ¿Por qué? Cuando comió el fruto de la ciencia del viñedo, Adán y Eva transformaron como pecadores. Un día Jesucristo discutía con los fariseos. Luego decían, sus padres son diablos. Los fariseos estaban enojados contra Jesucristo. Nuestro padre es Abraham. La verdad que ellos eran linaje de Abraham, descendientes de Abraham, guardando 10 mandamientos. Durante casi 1500 años estaban sirviendo al Señor más que otros. Pero Jesucristo estaba exhortando a ellos, como decían, generación de víboras. Un día sale esta palabra, San Lucas capítulo 18, como dice, un hombre subió en el templo de Jerusalén, un fariseo y otro publicano. Un fariseo decía que, Señor, gracias. ¿Por qué? Yo no soy como igual que este maldito publicano pecador. Yo no cometí, yo ofrendé, yo diezmaba 2 veces a la semana ayunando y también ayudando a la gente. ¿Qué significa? En su corazón está lleno de la justicia humana. Se llama la justicia humana. Según la palabra de Dios dice que toda la obra del ser humano, eso es la justicia humana. La justicia humana es como diga que trapo sucio, así dice, trapo sucio. Para Dios, nada que ver la obra del ser humano. Todavía no conoce esta palabra, por eso toda la gente, todos los religiosos están echando su corazón para cumplir 10 mandamientos. ¿Por qué? Se ve, es muy bueno. Es muy bueno. Saben que 10 mandamientos está pidiendo 2 cosas. Uno, usted tiene que cumplir desde primer mandamiento hasta último. Si no puede cumplir, tiene que recibir castigo eterno. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Saben que de este mandamiento es? No codiciarás. La codicia, ¿dónde funciona? Cuando yo vivía en La Paz durante un año, desde 1998 hasta 1990, hace 20 años atrás, vivía. En aquel entonces no había mucha plata, pero había un amigo coreano. Él es comerciante. A veces él me invita, llamando teléfono. Por teléfono me dice, pastor,
venga a mi oficina, por favor, con su esposa. ¿No? ¿Por qué? Venga solamente, venga. Él me llevó a un Copacabana, donde se vende pollo frito. Ya. Cuando comí y pollo de Copacabana, estaba muy agradecido al Señor y al Señor también, coreano. Por eso, ayer yo comí pollo de Copacabana para sentir, saborear como antes, hace 20 años atrás que comía. Pero no era así. Anteriormente faltaba economía. En aquel entonces, ya cuando me ofrece un plato de pollo frito, ya era muy rico. Una cosa más. Hasta ahora, pasando 20 años, no me recuerdo, no me he olvidado de historia. Un día, creo que como 24 de diciembre, una hermana trajo costilla de cerdo y luego friendo y luego me ofreció. Y me decía, la tradición de Bolivia, el día 24 de diciembre, come esta comida. Yo comía. Estaba muy rico, más rico que chicharrón. Es como tipo chicharrón, ¿no? Chicharrón es como frito de grasa de piel de cerdo. ¿Es rico, no? No, mucha gente está respondiendo para salud. Entonces, ya, de este niño nosotros aprendemos distintos, llamando sobre corazón, órgano, 심장, corazón invisible, 마음. Pero cuando yo vine acá, conversando con los bolivianos, todo junto, solamente un corazón nomás, un corazón órgano. Pero en realidad Dios creó a los hombres del mundo alma y espíritu y también cuerpo. Por eso cuando muera es una división, no es que desaparece. El significado de la muerte es una división. Por eso, ¿qué es lo que divide? Cuerpo y alma y espíritu. Alma y espíritu sí o sí tiene que llegar ante presencia de Dios para recibir juicio eterno. ¿Y cuerpo a dónde va? Al cementerio. Y luego, leyendo Apocalipsis, sale segunda muerte. ¿Qué es segunda muerte? El espíritu y alma que tiene pecado participa en el lago de azufre que no se apaga el fuego eternamente. ¡Wow! Por eso uno que se siente con su conciencia, se siente que condenado pecador, esta persona está hablando por sí mismo. Tú eres pecador. Por esa razón, aunque congrega la iglesia, no puede decir que yo soy justo. ¿Por qué? ¿Cómo lo que estoy explicando? Bajo autoridad de la ley, no puede cumplir todo. 10º mandamiento es lo codiciarás. No codicia. Significa cuando nosotros miramos la casa, tiene codicia. Cuando miramos mujer, hombre, codicia. Cuando miramos dinero, llega codicia. Además, San Mateo capítulo 5 dice que uno que odia contra su hermano será culpable como igual que homicida.
Uno que tenga el deseo de fornicación ya es adúltero. Por esa razón, la explicación de Jesucristo hacia el mandamiento, en aquel entonces la gente no puede cumplir. Ni una persona puede cumplir. Desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, ni una persona existía que cumplía mandamientos. Por eso no pudo menos que anular este pacto. Se llama el pacto antiguo. Otra palabra, Antiguo Testamento. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, antes de morir, hizo la última cena, como nosotros podemos decir semanas, como Santa Cena, en aquel entonces repartiendo pan, decía, coman, eso es mi cuerpo que estoy entregando a ustedes. Entregando la copa de vino, toma bebida, eso es la sangre que estoy derramando para derramar, limpiar todos pecados, establecer el nuevo pacto, así dice. Entonces, ¿qué diferencia hay? Antiguo pacto, nuevo pacto. En el tiempo de antiguo pacto, cada uno tenía que cumplir mandamiento. Por su obra será salvo. Por su obra tendrá la vida eterna. Por su obra entrará en el reino de Dios. Por eso Dios esperaba desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo durante más o menos 1500 años. ¿Quién guardaba mandamiento? Ni uno. Por eso no pudo menos que anular. En aquel entonces estableciendo el nuevo pacto, ¿con quién? Solamente Dios y Jesucristo hicieron este pacto. Por eso yo he leído Isaías capítulo 53. Esta palabra es muy maravilloso. Aunque nosotros sabemos este capítulo, algunos están memorizando, pero voy a mostrar una palabra que no saben muy bien. El versículo 10. Voy a leer. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ya, ¿qué significa? Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué significa? En ese versículo está demostrando el deseo de nuestro Dios hacia nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, nuestro Señor Jesucristo fue capturado por los soldados romanos. A través de Poncio Pilato recibió la sentencia a muerte. Aparentemente se ve por los fariseos y también sacerdotes acusaron a Jesucristo para matar a la cruz. Pero ¿cómo dice el versículo 10? Con todo, ¿está mirando? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién quería matar a su hijo amado? Quiso, dice. ¿Usted no sabe? Querer. El verbo querer. Quise, quisiste, quiso. ¿Hace habla o no? Quiso. ¿De dónde viene? Tercera persona. Conjugación verbo querer. Quiso. Jehová quiso quebrantarlo. Por eso, Isaías capítulo 53 está saliendo dos cosas muy importantes para que nosotros comprendamos el Evangelio. ¿Por qué? Acá sale el versículo 6. Ya, por favor, veamos pantalla. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Es decir que ni una persona fallaba. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Se apartó de Dios.
Aunque existe entre los fariseos que estaban esforzando cumplir mandamiento, aunque existe algunos que querían amar a Dios, querían ofrendar, querían sacrificar su vida, pero el resumen de nuestro Dios hacia la obra del ser humano, como dice, cada cual se apartó por su camino. Ni una persona puede escaparse de este versículo. Pero lo más importante, como dice, más Jehová. Ya, vamos a leer todo junto conmigo. 1, 2, 3. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Jehová cargó, dice, Jehová cargó. ¿Cómo cargó de nuestros pecados? Dios estaba explicando detalladamente a través de Éxodo. Anoche nosotros hemos compartido en la iglesia batista, como decía, un hombre si comete, tenía que traer un sacrificio, una oveja, una cabra. Tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio y degollar. Y luego el sacerdote puede quitar la sangre, puede pintar en el cuernos de altar de holocausto. Y luego Jehová perdona. ¿Quién cancela el precio de pecado? ¿El pecador o el sacerdote? El sacerdote cancela el precio de pecado del pecador con la sangre de sacrificio. Jesucristo, al nacer en ese mundo, Él no nació por la semilla de Adán, sino de el Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, Él nunca cometió nada. Él nunca hizo nada, maldad. Pero Él, cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, quitó el pecado del mundo. Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29, por favor, veamos cómo dice. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Así dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ya repita conmigo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comparando de esta palabra, Isaías capítulo 53, como dice, Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Se refiere a nosotros, incluye todos los gentiles, incluye coreano, boliviano, peruano, etc. ¿Amén o no? Por eso Jesucristo cargó, porque Dios le cargó. Jehová cargó a él. Y luego Jesucristo quitó el pecado del mundo. ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios, sí o sí tenía que hacer esta cosa. Por eso Jesucristo voluntariamente quería recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era representante de todos los pecadores. Cuando recibió bautismo, Juan el Bautista tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Trasladó el pecado del mundo. En aquel momento, la Biblia, Isaías capítulo 53, dice que Jehová le cargó de todos nuestros pecados. Otra palabra, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego llama atención, como dice, Jehová quiso quebrantarlo para que sea padecimiento. Eso es lo que está demostrando el amor de nuestro Dios. El tema de este seminario de hoy es el amor de Dios. ¿Amén o no? ¿Quién quisiera matar a su hijo amado siendo padre?
Ninguno. Pero nuestro Dios voluntariamente envió a su Hijo amado, le cargó de toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Y también Jesucristo quitó el pecado del mundo y fue crucificado, derramando toda la sangre. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo podía sentir? Al morirse Jesucristo, ¿cómo pensaba? Según esta palabra nos explica claramente. Isaías capítulo 53, así dice, el versículo 11. Ya voy a leer. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En esta palabra, el versículo 11, así hablando, como dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto? Cuando Jesucristo murió en la cruz, sepultando en la tumba, quedándose durante 3 días, al llegar 3 días, Dios no pudo menos que resucitar su Hijo amado. ¿Para qué? Para que anunciar al mundo. Así dice, ustedes no tienen pecado. Señor, yo no estoy cumpliendo mandamiento. Señor, yo nací por la semilla de Adán. Señor, soy pecador. Yo sé que tú eres pecador, que nació por la semilla de Adán, siendo pecador. Por esa razón, yo cargué su pecado completo a mi Hijo amado. Él fue sufrido bastante, derramando toda la sangre. Últimamente, antes de morir, Jesucristo, como decía, consumado es. Terminó el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, según la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9. Veamos. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. De primero 11, así dice: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, que existe el tabernáculo de reunión celestial que está funcionando en el cielo, que hizo nuestro Dios. El versículo 12 así dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya nosotros podemos investigar que Jesucristo enseñó sobre la oración a los discípulos. Dice que tiene que pedir al Señor que cumpla su voluntad como igual que había cumplida en el cielo. Pero mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios que había cumplida en el cielo y también tenía que cumplir en la tierra. De primero, antes de venir al mundo, nuestro Señor Jesucristo ya había conversado con Dios Padre, el Espíritu Santo, entre Trinidad. Dios dice que, hijo mío, yo voy a enviar a ti al mundo, se vestirá por la carne, voy a cargar el pecado del mundo en su cuerpo. Y luego tú estarás sufrido en la cruz, derramando toda la sangre. ¿Se puede aguantar?
Así preguntó, ¿se puede aguantar? Jesucristo dijo, sí, Señor, yo voy a morir por el pecado del ser humano. Entonces, Jesucristo le preguntó, cuando yo muero, ¿tú puedes perdonar el pecado del ser humano? ¿Cómo no? Si tú puedes cancelar el precio con su propia sangre, voy a perdonar todo pecado. Así hizo contrato. Se llama la voluntad de Dios que hizo en el cielo. Jesucristo antes de morir les pedían a los discípulos, oren al Señor para que cumplan la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La voluntad de Dios es que Jesucristo tenía que pagar el precio de pecado haciendo la redención eterna. Eterna, es decir, que canceló el precio de pecado eternamente. Eso es el Evangelio. Por eso Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice. Ya por favor, pantalla gigante, sale. Romanos capítulo 1, el versículo 27, así dice. ¿Por qué? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Hasta allá, ya. Es muy importante. Se revela. ¿Qué es eso que se revela? La justicia de Dios. No es pregunta, es explicación. Ya. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que está revelándose en el Evangelio. Pero mucha gente está siendo ignorante de la justicia de Dios que viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros tengamos la fe, para que nosotros podamos recibir perdón eterno y también Dios nos dará la justicia de Dios. ¿Para qué? Ya, por ejemplo, ¿quién es pobre? El que no tiene plata. ¿Es cierto? El que no tiene plata es pobre. ¿Quién es el rico? El que tiene mucha plata, $1 millón de dólares. ¿Quién es justo? Pregunto, ¿quién es justo? El que recibe la justicia de Dios a través de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. ¿Qué es lo que tiene que creer? Jesucristo es Hijo de Dios, que Dios le cargó el pecado del mundo, incluye todos mis pecados. Jesucristo hizo la redención eterna en el cielo. Dios no pudo menos que perdonar todos mis pecados, dándome la promesa, se llama el pacto nuevo. El pacto nuevo está escrito en Hebreos capítulo 10, el versículo 17. ¿Ya? Leamos todos juntos. Eso es pacto nuevo. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el pacto nuevo, no de pacto antiguo. En el pacto antiguo es pacto de mandamiento. Pero participando en el pacto nuevo es que por medio de la gracia de Jesucristo, por medio de la redención de Jesucristo, por la gracia nosotros seremos justificados. Ya, veamos. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Ya, yo leo, añade y nunca más. Ya, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no miente. Ya, ahora vamos a llamar a Dios. Dios, por favor, venga acá. Acá está. Ya, Dios está diciendo. Señor Dios, usted nos dio un pacto nuevo a través de la muerte de su Hijo amado. ¿Sí? Sí, está bien. Usted dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿usted no va a recordarse de mis pecados? Sí, Señor. ¿Cómo va a responder? Solamente hasta hoy nomás.
Mañana voy a recordarme, voy a meter al infierno. Maldito sea. Si cambia su palabra, ¿será Dios? Es estafador. Dios no miente. Nunca más. Ya, repita conmigo. Nunca más. Ser humano siempre miente, por eso nunca más voy a pedir dinero. No, jamás, jamás. Mi esposa jamás, ya, viva solo. Si gana, viva nomás. No quiero pedir. Pero pasando un mes, por favor, por favor, 100 bolivianos, voy a cancelar más tarde. Ser humano siempre cambia. Antes de casarse, como dice, mi amor, hasta morir solamente yo quiero mirar a su rostro, solamente quiero amar a usted, solamente para usted. Yo voy a sacrificar toda mi vida. Amén. Oh, sí. Y luego, casándose, pasando 5 años, nada que ver. Significa el amor de ser humano se cae. El amor de los amigos se cae. Pero el amor de Dios no cambia nada. Amén. Amén. Últimamente, vamos a ver. San Juan capítulo 3, el versículo 16. San Juan capítulo 3, el versículo 16. Ya, vamos a ver, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿ustedes están teniendo la vida eterna? Jesucristo, nuestro Dios, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Ya como dice, porque de tal manera nos amó al mundo. En esta noche, diácono Gustavo cantó. De tal manera. No es así. No puedo cantar bien. Dios nos amó de tal manera, de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Ya, Jesucristo nunca hizo maldad. Jesucristo no era malo, nunca insultó, nunca tenía el deseo de matar, fornicar, etcétera, etcétera. Pero Jehová quiso quebrantarlo para que sea padecimiento. Wow. Nosotros tenemos que preguntar a nuestro Padre Celestial: Señor, ¿por qué odia a su Hijo? ¿Por qué me amó? Eso es, porque no podía amar los dos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba colgado en la cruz, Él decía así: Eli, Eli, lama sabactani. Significa que, Señor, Dios mío, Señor, ¿por qué me abandonaste? Jesucristo se sentía que Dios abandonó. ¿Por qué? En el tiempo que Jesucristo fue crucificado, consideraba Jesucristo en el corazón de Dios como si fuera cada uno de nosotros. Por eso Dios no pudo menos que rechazar pecador Juan Kim, pecador Marcelo, pecador Andrés. En vez de rechazar a nosotros, odió, derramó toda la maldición sobre la vida de su Hijo amado Jesucristo. Jesucristo se sentía: Señor, ¿por qué me abandonaste? Y últimamente, como decía, consumado es. Es decir, que cumplió la voluntad de Dios para que nosotros seamos
justificados, santificados, perfectos eternamente. ¿Pero dónde está escrito? Perfecto, santificado, justo. Está escrito. Hebreos capítulo 10. Había dicho últimamente, pero siguiendo un poco más. Ya. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. ¿Cómo dice? Ya, veamos. Uy, rápido. Muy avanzado, ¿eh? Tecnología. Ya, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No es mi palabra, sino de la palabra de Dios. Dice que por la voluntad de Dios somos santificados. ¿Por qué? Por medio de la redención de Jesucristo, que hizo la redención eterna. Ya ustedes pregunto, ¿piensan que ustedes son santificados por la sangre de Jesucristo? Eso es gran amor de Dios. De tal manera nos amó. Ya el versículo 14 del mismo mismo capítulo, el versículo 14, mismo capítulo 10. ¿Cómo dice? 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre al santificar. Por nuestra mentalidad no alcanza a entender perfecto para siempre, perfecto para siempre. Wow, Dios mío, no. La conciencia está acusando. La conciencia siempre nos dice que tú eres malo, tú eres pecador, aunque usted habla, dice que no tiene pecado, pero usted es pecador. ¿De dónde viene la fe verdadera? Testimonio de sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Yo no sé muy bien, pero confío en esta palabra. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Amén. Oh, hasta el niño está respondiendo amén. Wow. Es muy importante creyendo en el Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso el que predica el Evangelio sí o sí tiene que tocar tema de la muerte de Jesucristo, que hizo la redención eterna. Y luego Dios nos dio la promesa nueva. En el nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Glorificando a Dios. Gracias por permitir este seminario. Una vez más, doy gracias al Señor y también se le agradezco a todos participantes. Un día nos veremos. Amén. Mañana nosotros viajaremos a Santa Cruz para dirigir otro seminario. Espero que oren por nosotros y también vamos a participar en el campamento mundial 5 de febrero de 2020. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este seminario bíblico en la iglesia de acá, donde está pastoreando el pastor Marcelo. Nosotros podemos glorificar a su nombre porque Dios de tal manera nos amó, matando a su Hijo amado, derramando toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice que muriendo por nuestros pecados. Por eso nosotros podemos glorificar a su nombre. También Dios nos dio la verdad, la salvación, nuevo nacimiento y también la vida eterna. Por eso, hasta que venga por segunda vez al mundo nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que predicar esta palabra. Espero que bendiga esta iglesia
bendiga el matrimonio de Pastor Marcelo y también bendiga a todos los hermanos de Misión Buenas Nuevas y bendiga a todos los personas que vinieron por nuevo, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos.